Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Seguimos dando gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí conectados, los que están aquí presentes. Por su fidelidad damos gracias a Dios. Y siempre venimos a escuchar la palabra de Dios. A la casa de Dios, sea virtualmente o presencialmente, estamos asistiendo, nos estamos congregando para recibir de Dios, recibir su preciosa palabra y con la guía del Espíritu Santo. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas 1:37. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque nada hay imposible para Dios. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por estar en cada uno de nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, para que podamos entender y aplicar correctamente lo que tú nos quieres enseñar hoy. Pero recordar y enseñar también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso callamos en Cristo Jesús toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo, y gracias por seguirme usando, mi precioso Espíritu Santo, como tú quieras, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que va para esta palabra es milagros. Milagros. Cuando se habla de doctrina, de congregarse, de buscar a Dios, de ir a la casa de Dios, se piensa mucho en fe, pero también se piensa en ¿qué? En milagros. Dios se mueve mucho con milagros. Él es el hacedor de milagros. ¿Y qué es un milagro? Es la realización de lo imposible. Amén. Por eso aquí dice que porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Cuando Él realiza lo imposible, se denomina milagro. Amén. Y el único que puede hacer milagros es Dios. O sea, el único que puede realizar lo imposible. Nosotros como seres humanos somos limitados. Llegamos hasta cierto punto, pero de ahí no se puede más. Y se llega a decir, de aquí para allá es imposible. La ciencia tiene un límite. La medicina tiene un límite. Donde dicen, no se puede. Esto es imposible. Hay enfermedades que la medicina dice que no tiene cura. O las que ya están diciendo, no, eso ya no hay remedio. Usted ya se va a morir. Aquí ya no hay de otra. ¿Cierto? Pero la última palabra, ¿quién la tiene? Dios. Si Él dice sí, hasta aquí fue. Pero la última palabra la tiene es Él. Y Él quiere que creamos en que Él es capaz y que tiene el poder de hacer lo imposible, de hacer milagros. Que no que yo pueda, no que la tal persona pueda hacer milagros. Diga, no, que yo ponga mi fe es en Dios, que Él hace los milagros. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos la posibilidad o la bendición por la predicación del Evangelio de recibir a Cristo en nuestros corazones. Cuando nos predicaron a Cristo, Él entró a nuestras vidas por medio de la fe. Y cuando Él entró, la presencia de Dios vino a nosotros también a través del Espíritu Santo. Vino el Padre, Hijo y Espíritu Santo a ser morada en nosotros. Y cuando Dios ya está en mí, o está en ti, ¿qué va a pasar? Milagros. Se va a manifestar el poder de Dios. Lo que no se podía hacer, ahora es posible. Amén. Lo que tú decías, no, es que yo lo he intentado, pero nada. Dios te dice, pues ahora va a ser diferente. Amén. Porque ahora yo estoy en ti. Porque tú eras limitado. Habían cosas imposibles para el hombre. Pero para mí, dice el Señor, no hay nada imposible.
Amén. Así que si tú pones tu fe no en tu capacidad, no en tus fuerzas, no en tu poder, sino en el poder de Dios, en la capacidad de Dios, entonces vas a entender que sí es posible lo que era imposible y que sí hay milagros. Amén. Digan conmigo allá, hay milagros para mí. Dios tiene milagros todos los días para nosotros. Amén. No solo un milagro por allá, debes. No, digan milagros todos los días. Pero ¿qué necesitamos cada uno de nosotros para que esos milagros los podamos ver? Para que Dios se mueva, que su poder se mueva a nuestro favor y veamos esos milagros. ¿Qué tenemos que hacer? Creer que yo puedo, todo lo puedo, yo sí, yo puedo. No, yo no. Dios sí puede, Él puede. Y si Él quiere, y si es su voluntad, tendré eso que es imposible. Entonces son 3 aspectos que vamos a ver, que los 3 van de la mano. El uno no puede estar sin el otro. Vienen en combo. Los 3. Y el primer aspecto es la fe, es la confianza en Dios. Amén. Dios no se va a mover, su poder no se va a mover donde no hay fe, donde hay incredulidad. En el libro de Marcos 6, del 1 al 6, nos dice así la palabra del Señor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? ¿Y no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué pasó aquí con el Señor Jesucristo? Se debilitó su fe, su poder, se le quedó grande. No. Sencillamente, donde no creen en el poder de Dios, donde no creen que Dios es capaz de hacerlo, no va a haber ningún milagro allí. Amén. Dice que no pudo hacer ningún milagro y está asombrado de ver la incredulidad de ellos. Amén. Hay unas personas que dicen, pero yo no he visto ningún milagro en mi vida. Y Dios te dice, pues cree. Necesitas creer en Dios, no en tu capacidad, no en la capacidad del pastor o del profeta o de tal persona. Hemos conocido personas que han venido a nosotros y no ocurre un milagro. Entonces, no, en esta iglesia no hay unción. Aquí en esta iglesia no hay poder. Vamos a ir a otro lado. Y va a otro lado y tampoco. No, que viene tal ungido de Dios, un tremendo hombre de Dios que hace tremendos milagros. Y hace unas reuniones donde miles, millones, hasta millones de gente van allá. Y se reúnen y viajan y todo, gastan toda la plata. Se van hasta allá. Y el ungido llegó allá y no se sanó. No ocurrió el milagro tampoco. Y llegan acá, pastor, yo fui, mire todo lo que gasté, me fui hasta Bogotá, me fui hasta no sé dónde, porque venía tal profeta, tal pastor, tal evangelista,
que hace milagros, pero y no pasó nada. No entiendo. Porque yo veía cuántos que pasaban allá con milagros, pero cuántos de esos miles que habían, cuántos se sanaron. Digan, los que creyeron. Amén. Esta persona llegaba, no entiendo, yo le decía, es que pasa es que tú estás poniendo tu mirada, es en el hombre. Estás poniendo tu fe y tu confianza es en el pastor, en ese evangelista, en ese hombre de Dios, que tú dices, él me puede hacer el milagro. Y ahí es donde está la falla, y ahí es donde está el error. El milagro no lo hace el hombre, lo hace es Dios. Que el Espíritu de Dios viene a mi vida y me llena de su fruto maravilloso, pero también de dones espirituales. Entre los dones espirituales está el hacer milagros. Entonces yo ahora hago milagros. Yo no. El Espíritu de Dios que está en mí y que me dio ese don que está en mí, pero que no es mío, es por el Espíritu de Dios. Y Él me usa, pero el que hace el milagro, ¿quién es? Dios. Por eso debemos enfocar a las personas en que miren es a Dios y no al hombre. Es más, no tiene necesidad de salir corriendo por allá a tal, sino más bien, ¿por qué no más bien levanta tus manos y recibe tu milagro? Solo así, ¿sí? Amén. Si crees, ¿cuánto estamos creyendo? Y aquí es donde nos toca incrementar la fe. Aquí es donde nos toca desarrollar la fe. Aquí es donde debemos decir, yo realmente creo en Dios. O sea, si creo que Él existe. ¿Cuántos creemos? Sí, yo creo que Él es real. Y sí. Pero ¿cuántos creemos el poder que Él tiene? Amén. ¿Será que Dios será capaz de darme esto o aquello? Ojo, y cuando a Dios se le reta, como lo hizo el pueblo de Israel, que le dijo a Dios porque les mandaba solo maná, el pan del cielo, un alimento altamente lleno de proteínas, minerales, mucho todo lo que necesita nuestro cuerpo para estar perfectamente sano. Pero no quisieron eso, se hastiaron, no quisieron más y dijeron, ¿será capaz? ¿Sí? ¿Será capaz de darnos carne aquí en el desierto? Miren la arrogancia y la incredulidad. Una cosa es decir, yo creo que Dios es capaz, a decirle, sí serás capaz de mandarme carne. Uy, es que soberbia, qué altivez. ¿No creen ustedes? Ahí no hay fe, ahí es incredulidad, donde se le reta a Dios como que quiere obligarle a Dios a que actúe a mi favor. Si de verdad dice que tiene poder, vamos a ver, yo quiero verlo. A ver si eres capaz o no. Es como uno mandar a Dios. Nosotros no mandamos a Dios. Y ahí es donde vienen los errores de muchas personas que no le creen y se nota por la manera en que le hablan. Y esa es una manera en que ¿será capaz? ¿Será capaz de Dios salvar mi matrimonio? ¿Será capaz de devolverme esa mujer, ese hombre que se fue de la casa? ¿Será capaz de restaurar mi matrimonio nuevamente, mi hogar? ¿Será capaz Dios de sanarme? ¿Será capaz Dios de quitarme estas emociones distorsionadas? Ese deseo de pecar constantemente. ¿Será que Dios sí es? ¿Ustedes qué creen? Diga, voy a creer en Dios y en el poder de Dios. Y aparte que Dios es tan poderoso que no hay nada imposible, es mi papá. Amén.
a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él es mi papá, y aparte es mi Dios y es mi papá, Dios, tú eres mi Padre, y aparte de eso, eres el Todopoderoso. Dios mío, entonces, ¿qué hago yo aquí tan angustiado, tan afligido? ¿Qué hago aquí con él? Porque la incredulidad lleva a la persona a levantarse contra Dios, a renegar de Dios, a retar a Dios. Pero la fe lleva a la persona a creerle a Dios, a suplicarle, porque sabe que Él es el único que lo puede salvar. No le viene con exigencias, no viene con retos, no viene a tentar a Dios, vienes a decirle: Dios, vengo aquí a suplicarte que me salves de esto que es imposible para el hombre, porque sé que tú eres el único que tiene el poder para salvarme con un milagro, Señor. Amén. Si es la diferencia, ¿no? Al otro, la arrogancia del uno y la fe del otro. La incredulidad a la fe. La fe no me lleva nunca a retar. La fe nunca me va a llevar a ser grosero, soberbio y altanero con Dios. La fe me lleva a ser humilde. La fe me lleva a postrarme y a clamar y a suplicar a Dios que me salve. Si es tu voluntad salvarme, Señor, es tu voluntad esto o aquello que quiero que me salves de esto o aquello. No sé qué adversidad estás pasando. Muchas de las adversidades o problemas que vienen a las personas, sea el que se sea, en el área que se sea, o en las áreas que se sea, a veces se empieza a incrementar porque hay un enemigo que le fascina incrementar los problemas. Y en lugar de ver uno que se quita el problema, uno ve que como que aumenta el problema. Y a veces hay personas que dicen: Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? Yo le he dicho, le he orado y yo no veo respuesta. ¿Dónde está Dios? ¿Sí existirá? ¿Sí será real? ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué permite todo esto? Mire lo que me está pasando. Es que no entiende mi dolor. ¿Esa persona tiene fe? Obviamente que podemos llegar a esos puntos donde nos sentimos tan desesperados porque en lugar de que se solucione el problema o la adversidad, se incrementa cada vez más y cada vez es peor. Y uno hace cosas por aquí, por allá, y cada cosa que hace, lo que hace es embarrarla más. Hasta que Dios dice: te voy a enseñar cómo me muevo a tu favor. Fe. Hebreos 11:6, porque la parte A del versículo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que crea en Él, que se acerca a Él, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Digan: Dios va a premiar mi fe. Dios va a recompensar mi fe en Él, mi confianza que he puesto en Él. Yo estoy seguro de que Dios no me dejará en vergüenza. ¿Cuánto estamos seguros? Yo creo que Dios tiene el poder para salvarme. Yo estoy seguro que eres el único que puede hacer esto que es imposible para el hombre y para mí. Amén. Entonces ahí yo estoy ya con fe. Y la fe se incrementa leyendo la palabra de Dios todos los días, escuchando palabra, pero de sana doctrina. No cualquier palabra. Tiene que ser palabra guiada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. En oración es cuando más debemos buscar palabra de Dios. Escucharla directo de Dios. Amén. En la oración. Y una persona que ora y que lee la Biblia, ¿cómo creen y que escucha palabra? ¿Será que su fe está creciendo? ¿Se estará desarrollando? Por supuesto. Y entonces una persona así empieza a creer cada vez más en Dios y a sentirse menos afligido, a sentirse menos desesperado, hasta el punto de decir: oiga,
como que es posible que Dios me salve. Oiga, yo antes pensaba que no había remedio, pero ahora ya estoy pensando diferente, porque ahora empezamos a ser renovados por el Espíritu de Dios en nuestra mente y empezamos a tener la mente ¿de quién? De Cristo. Y ya no pensamos como pensábamos antes limitadamente. Ahora tenemos en la mente de Cristo donde pensamos como Dios piensa. Y le pedimos a Él, Señor, me pasa esta situación. Señor, por favor, sálvame. Ayúdame. Resuélveme, por favor, este problema. Sáname. Por favor, te entrego mis deudas. No tengo cómo pagar, no tengo. Estoy pero. Y si pago, me toca meterme con otra deuda. Se endeuda para acá para pagar acá y sigue con la deuda. Y luego lo mismo hace con la deuda que adquirió. Va y consigue otro que le preste para pagar al que. Y así, ¿cuándo va a salir de la deuda? Diga, cuando crea. Pues yo creo que un milagro. Solo un milagro hará que salga de estas deudas. Porque hay personas que están tan enredadas en las deudas. El diablo los tiene allá, pero enredados. Los tiene en una red de maldad. Ahí esclavos de las deudas. Donde tiene una mentalidad más de que tengo que conseguir todo, pero con deudas. No una mentalidad de que puedo conseguir esas cosas sin endeudarme. Por medio de la fe en Dios. Amén. Entonces, fe. Digan, fe. Yo necesito es fe. Más fe. Yo necesito que mi fe se desarrolle más. Y es un proceso que requiere esfuerzo y dedicación con Dios. Que no viene de la noche a la mañana. Viene de una relación íntima con Dios todos los días. De leer la Biblia todos los días. De escuchar a Dios todos los días. De escuchar su palabra todos los días. Viene de una preparación, de un esfuerzo diario. Algunos quieren, pastor, yo quiero tener su fe, ore por mí. Ay, reciba la fe. Hasta vas a tener más fe que yo, a ver, reciba. Vamos a hablar es, reciba el esfuerzo y la dedicación que yo he tenido. Hasta más que yo. Reciba. Amén. ¿Por qué yo he tenido fe? Porque busco a Dios todos los días. Y aún así a veces llegamos como a dudar algunas cosas. ¿Cómo sería si no lo buscara? ¿Cómo sería si no leyera su palabra? Amén. Entonces la fe es importantísima, supremamente importante, para que el milagro ocurra. Por eso Salmo 37:5 nos dice la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Diga, cuando yo confío en Él, Él hace. Amén. Obviamente que es en el tiempo de Él. Su tiempo es perfecto. No es que Dios es caprichoso. Espera, aquí no molesten. No, sino que Dios sabe el momento oportuno y perfecto para mí, para ti. Amén. Pero me echa esperando mucho tiempo. Tranquilo. Yo ya te escuché. Yo sé lo que te está pasando. Y yo estoy esperando es a que creas. Amén. Nada más. Y esa fe que se me está desarrollando viene con palabra de Dios. Digan palabra de Dios. Tiene que tener una palabra de Dios. Yo creo en Dios que tiene el poder para cualquier cosa. No hay nada imposible para Él. Que Él es capaz de hacer cualquier milagro para mi vida, para cualquiera. Pero que lo hace por medio de mi confianza en Él y de su palabra. Yo creo porque Él me puede decir no. No te voy a sanar, te vas a ir, así que prepárate porque. O me puede decir sí. Cree.
Pero cuando Dios dice que sí, es porque me lo dijo en oración. Me lo dijo porque yo estoy buscándolo de todo corazón. Y me dio una palabra. ¿Cuántos tenemos ya una palabra por lo que te está sucediendo? ¿Hay alguna palabra que Dios te ha hablado para lo que te está sucediendo? ¿Tienes alguna palabra o no la tienes? Cuando yo tengo la palabra de Dios, pues también ocurre el milagro. Fe y palabra. Amén. Por eso, como en el libro de Mateo, capítulo 8, vamos del 5 hasta el 13, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mira, aquí ocurrió dos aspectos para el milagro: fe y palabra. Este hombre romano que le dijo a Jesús: solo di, porque yo sé que tú eres capaz de hacer lo que tienes el poder para hacerlo. Solo di la palabra y sé que sucederá. Entonces nosotros digamos: tengo la fe, yo creo que Dios. Ahora di la palabra, Señor. Ahora dime una palabra. Amén. Dime la palabra, y cuando Dios me la dice, hasta ahí ya empieza a formarse los milagros. Ahí empieza a manifestarse el poder de Dios, a obrar el poder de Dios a nuestro favor y a verse en los milagros hacia nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque creí y Dios me lanzó una palabra. Amén. Dios dio su palabra. Y Él no miente. Y Él no se pone a jugar. Él no pone a ilusionar a nadie. Cuando Él dice algo, es y punto. Amén. No es como el ser humano que dice y no hace. No, el Dios es totalmente diferente. Cuando Él habla, cuando sale de su boca la palabra, se realiza. Amén. Por eso yo necesito también una palabra. Dios, yo creo en tu poder, pero también necesito una palabra. Y yo esperaré en ti, Señor. Solo dime, solo di la palabra. Y esa adversidad se quitará. Esa enfermedad se sanará. Esa economía va a prosperar. Amén. Esas deudas se quitarán. Ese hombre que se fue volverá a la casa, al hogar, que abandonó su hogar, volverá transformado. Amén. No necesito pactar, no necesito darle dinero a Dios para eso. Yo necesito es creer y recibir una palabra. ¿Cuánto decimos amén? Así que ojo, no te dejes de engañar que pacta para que se ocurra el milagro. Pacta para que tu milagro se ocurra. No. Yo lo que quiero es que creas y que entiendas que cuando Él dijo algo, que tú lo escuchaste y dijiste: sí, esta palabra es mía, Dios me la dio, entonces la recibo. Amén. Y se va a ver. Amén. Entonces, mire cómo Dios obra con milagros, ¿no? Fe y su palabra. También en el Salmo 107.
Salmo 107. Vamos a ver los versículos 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué hicieron? Clamaron en su angustia. Amén. Ese clamor se llama oración. Es la oración que viene cuando nos sentimos tan desesperados que decimos, el único que me puede salvar es Dios. Pero hay personas que llegan a tener una incredulidad tal que ¿qué sucede? Que dicen que ni un milagro los puede salvar. Están ya pero. O sea, que Dios no los puede salvar. Porque el único que puede hacer milagros es Dios. El único, el único. Satanás es un copietas de Dios. Trata de hacer milagros, hacer cosas similares a Dios, pero no se asemeja ni en esto al poder de Dios. Amén. Como para engañar a la gente. Pero Dios es el verdadero hacedor de milagros. El único que para él no hay nada imposible. Amén. Nada, es que absolutamente nada. Y aquí es donde Dios dice, hijo mío, cuando te acerques a mí, cuando este clamor venga a mí, cuando tú vengas a mí y me pidas, pide con fe. En el libro de Mateo 21, versículos 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. Respondido Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto lo de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate, échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí en el Salmo 7 dice, y clamaron en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, y los sanó y los libró de su ruina. Clamaron en su angustia porque sabían que era el único, que Dios es el único que los puede salvar. Tal vez intentaron de muchas otras maneras, apartados de Dios, y no vieron resultados. Dijeron, no, Dios es el único. Hasta que nosotros entendamos que no hagamos pruebas por todos lados, sino que entendamos que al primero que debemos buscar es a Dios siempre, nos evitaremos muchos contratiempos. ¿Cuánto lo creemos? Y Él me dará su palabra y me sanará. Amén. A mí Dios me ha dado mucha palabra desde que me convertí. Desde que me convertí, Dios me dio palabra y vi milagros en mi vida. Apenas recibió Cristo, llegué a Cristo en mi vida, llegó Jesucristo en mi vida, el Espíritu de Dios en mi vida. Sucedió algo que parecía imposible y que me habían dicho que era imposible. ¿Y qué sucedió? Que Orlando, usted nunca va a poder cambiar. Usted es un árbol torcido que nadie puede enderezar. Eso me llegaron a decir. Usted es alcohólico y el alcohólico es alcohólico toda la vida. Así se regenere. Es alcohólico toda la vida. Usted no tiene remedio. No daban un peso por mí. Amén. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Me tomó, me llamó. Apenas recibo a Cristo, la demás gente quedó pero impresionada. ¿Por qué? Porque se operó un milagro de una vez en mí. Y el milagro que operó en mí fue que salió de mí espíritus malignos que estaban doblegando mi voluntad. Era espíritu de alcoholismo, tabaquismo, maledicencia, o sea, puras vulgaridades, groserías, mentira, fornicación, desviaciones, o sea, de todo lo que es lo sexual. Yo estaba re mal, pero yo pensaba que estaba re bien.
en esa época, hasta que el Señor Jesucristo apareció, porque esos pecados me llevaron al fondo. Y ahí en el fondo fue que Dios me rescató. Y ahí es donde mostró a todos, y me mostró a mí y a todos, su poder. Amén. Que los que decían que a este no lo cambia nadie, vino el Señor y lo cambió. Amén. Y me transformó. Uno fue así que que tuvo una recaída a los 2 meses y luego al año otra recaída y luego nada. Fue de una. Amén. Fue Dios. Fue su poder en mí. Fue un milagro. Porque lo busqué con todo mi corazón. Duré 9 domingos buscándole en una iglesia católica. Y allá clame y clame, llorando y suplicando: si tú existes, si tú eres real, por favor, ayúdame. Yo no sé cómo dejar esto, cómo hago esto, cómo lo hago, si lo amo, si me gusta. Pero sé que esto me está dañando, ¿cómo lo hago? Ayúdame, por favor. 9 domingos llorando y suplicando. 9 domingos suplicándole a Dios que me salve. Y Él me escuchó. Me invitaron a una iglesia cristiana. Ahí recibí a Cristo. Y apenas recibí a Cristo, Dios dijo: eres libre. Amén. A partir de ese momento, empecé a oler cigarrillo y me fastidiaba. Los sitios donde yo tomaba, donde el ambiente antes me parecía espectacular, ahora, oiga, qué ambiente tan horrible. Oiga, el trago también feo. ¿Y esto? ¿Qué me pasó? El poder de Dios. Diga, la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, no solo son con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con demostraciones de su poder. Amén. ¿Qué hizo Dios en mí? Demostró su poder. Me transformó con su amor y su poder. Amén. Y yo quedé totalmente libre. 33 años llevo sin tomar, sin fumar, sin mentir, sin fallarle más a Dios. Amén. Eso que me tenía atado, Dios me libertó. Amén. Me dio un hogar maravilloso, una esposa, donde Dios me dijo ahí. Bueno, la primera vez, el primer día que yo recibí a Cristo, ese primer día yo nunca me había postrado, nunca me había arrodillado. Ese día yo en mi cuarto, solo, me arrodillé y oré y alcé mis manos, y el Señor Jesucristo se me apareció y puso sus manos sobre mis manos. Que yo era... Si no creo ya después de eso, ya... ¿Cierto? Me dijo que me amaba mucho. Algo que necesitaba. Porque todos me rechazaban por mi alcoholismo. Pero Dios no me rechazó. Y me amó. Y me transformó. No solo me aceptó así como era, sino me aceptó mi clamor y me transformó. Porque Dios, ¿cómo va a aceptar a una persona que sabe que su pecado lo está consumiendo y lo va a matar y lo va a destruir? ¿Dónde está el amor de Dios ahí? No lo está. Dios dice: vengan a mí. Vengan. Yo los amo, pero para transformarlos. No importa lo que hayan hecho. Vengan, que yo tengo el poder para transformar. Amén. Tengo milagros. Ese es un milagro. Eso que ocurrió a mí fue un milagro. Dejar de fumar, que parecía imposible para mí. Dejar de tomar, que parecía imposible para mí. Y luego Dios me dice, al poco tiempo, me dijo: no es bueno que Orlando esté solo. Le haré ayuda idónea. Y me dijo: he ahí a tu esposa.
Dios, yo no la busqué, no le pedí, necesito una mujer, por favor, dámela, estoy desesperado, Señor. No, Él mismo me dijo, he ahí, ella es. Yo, la palabra, recibí la palabra. Les envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios me dijo, como creíste en mí, ya fuiste libre. Estás creyendo cada vez más en mí, hijo mío. Te voy a recompensar. Te voy a dar una mujer que parece imposible que la puedas tener. Porque en esa época mi esposa era imposible para... Había una canción que decía que este amor es el típico caso de amor imposible. Y donde iba, escuchaba esa cancioncita. El diablo ya metiéndome como para... Pero si Dios me dijo que era ella, yo fui a empezar a hablarle a mi esposa, a conquistarla, a quererla, cortejar. Ella, ni sueña. Y la familia no ni ose poner la mirada en Judith. ¿De quién es? Yo. Pero es que el Señor me dijo que ella era mi... No, nunca. Porque Él me dijo, no vas a decir eso hasta cuando te cases. Cuando te cases con ella vas a decir, Dios me habló esto y esto, y se cumplió. No lo voy a usar para coaccionar. Solo cuando se realice. Amén. Y así fue. Ella decía que no, que tenía que mover una montaña muy grande. Y yo le dije, por medio de la fe, lo que Dios porque no fue mi poder, fue Dios, que me impulsó a decir, si tengo que mover el mundo entero, lo muevo. Uy. Amén. Y Dios me dio la mujer que parecía imposible. Una mujer muy hermosa, que la seguían muchos, que tenían mucha plata. Que yo decía, pero si yo tengo aquí ni un peso, ¿y cómo me aceptará? Y gracias a Dios, yo le dijo también a ella, tu esposo es Orlando. Si Dios me habló a mí, tiene que hablarle a ella también. La palabra tiene que ser así. ¿A ti no te habló? No, obedécele al Señor. No, así no es. Nos tiene que hablar a los dos. Amén. Y nos habló. A mí por aparte, a ella por aparte. Y entonces cuando ella empezó a aceptar, ahí sí yo, se cumplió. Me casé con la mujer que Dios me dijo. Me dio un hogar maravilloso, unos hijos maravillosos. Y Él nos dijo desde el principio, les voy a dar 2 hijos. Palabra de Dios. Un varón y una mujer. Y así fue. Un niño y una niña. Y así fue. Hasta Dios mismo le dio el nombre al varón, al primer Isaac. Le dijo, Daniel Isaac se va a llamar. Y lo mismo con nuestra hija Sara. Señor, ¿qué nombre le ponemos? Lo mismo Dios, Sara, Jimena. Ellos han sido milagros de Dios. Todo ha sido bajo la dirección de Dios. Palabra de Dios. Amén. Qué hermoso, ¿no? Que así sea, ¿no? ¿Y cuántos milagros yo he visto en mi vida? Que Dios me dijo, hijo mío, ¿qué todo lo que tienes crees que es mío? Claro, todo esto. Entonces ve y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Todo. Uy, ¿qué? Y fue cuando nos llamó al ministerio. Cuando nos dijo que nos vinieras para acá, a Santander, a esta tierra de Florida Blanca, aquí en Cañaveral. Llevamos 26 años y medio, vamos para 27 años acá. Desde que Dios nos dijo, tuvimos la palabra de Él, vete, pero sin nada. Solo con una ropa, las ropitas que teníamos, y las Biblias, unos libros, ya. Y un dinero que teníamos, pero no más. Como para pasar unos 3, 5 días en un hotel y no más. Y el resto, y llegamos aquí sin nada, y aquí Dios nos ha sostenido por 26 años y medio, 27 años ya casi. Y en Cañaveral, que es donde yo digo, Dios mío, qué poder, cómo nos ha sostenido tú, y eres tú el que nos ha sostenido.
Si yo me glorío que soy yo, no, es Dios. Es que yo tengo mucha fe. Sí, tengo fe, pero el que me está haciendo todo eso es Dios. Amén. Le creí, le he creído. Y he tenido su palabra porque me dio la palabra. Cuando Él me dijo lo de vende todo lo que tiene, hacer a los pobres y ven y sígueme, me lo dijo en la palabra. Amén. Donde el joven rico le dice el Señor Jesucristo, ¿quieres ser perfecto? Sí, yo quiero. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Esa palabra me la dio Dios a mí. Y me dijo, y otra cosa, dijo, estás en la casa de tus padres. Quiero que salgas de la casa de tus padres. Porque estábamos viviendo con mi esposa y los dos hijos en la casa de mi padre. O sea, Isaac tenía como 2 años, 3 años, y Sarita como 2. Y me dijo el Señor, ¿qué haces ahí? Y me dio la palabra, Génesis 12, 1 y 2. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y los que te bendijeren los bendeciré, y a los que te maldijeren los maldeciré. Tendrás la bendición de Abraham, que en Cristo Jesús también es para mí. Amén. Y Dios me dijo, eso es para ti. Esta palabra es para ti. Pero sal. Uy, Señor. Uno como que está muy... Soltarse de los padres es fácil. Cuando se casa, ¿no? Casado, estoy hablando casado. Soltero no. Casado. Cuando tú te cases, de pronto que te quedes un tiempo ahí con tus papás, pero Dios te va a decir, hijo, sal de ahí, porque quiero prosperarte. Y si Dios te da la palabra, hazle caso. Amén. Diga, ya tengo la palabra, ya tengo la fe, ya tengo la palabra. ¿Qué viene el tercer aspecto? Obediencia. He clamado a Dios, he tenido su palabra, creo que lo que le estoy pidiendo lo voy a recibir, así que ahora viene la obediencia. Se nota que le estoy creyendo. ¿Cómo? Mi obediencia. Lucas 5, del 1 al 11, nos dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Uy. Dios le da tremendo milagro y luego dice, lo dejan todo y se van y siguen al Señor Jesucristo. ¿Será fe? Para seguir al Señor se requiere de fe, se requiere de obediencia, de tener su palabra y que decir, bueno, Señor, tú me dijiste que me voy contigo. Entonces que cierra el negocio que tienes, no vas a trabajar más secularmente, vas a trabajar solo para mí. Ven y sígueme. Yo te sostendré, dice el Señor. Él me lo dijo a mí, ¿no? Cuando tú tengas palabras así, no que voy a hacer lo mismo que el pastor. No. Por favor, si Dios te habla,
Tienes que tener la palabra y se tiene que ver el respaldo, que es Dios. Porque nosotros estamos acá y sin deudas. Amén. No tenemos ni una deuda. ¿Gracias a quién? A Dios. Y nos ha sostenido aquí, en Cañaveral, que es un estrato 5, 6. Amén. Donde al principio nos decían, usted ni durará por aquí como 2 o 3 meses y no más. Nos pronosticaban 2 o 3 meses acá. Y llevamos casi 27 años. Este ministerio, decían, no, ese ministerio, todavía existe ese ministerio. Yo creo que ese ministerio ya no existe. ¿Cómo serán cuando vean que todavía estamos? Que ya vamos a cumplir 27 años acá. ¿Cómo les parece que todavía estamos? ¿Cómo les parece? ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, respalda. Amén. Se ve el milagro. Todo lo que ustedes les estoy hablando son milagros. Cosas que a nosotros nos parecía imposible, pero que le creímos y le obedecimos. ¿Qué le obedecí? Cerrar el negocio, soltar todo. Como hicieron Pedro y ellos. Dejándolo todo, le siguieron. Nosotros lo dejamos todo y le seguimos. Amén. ¿Y qué pasó? Milagros. Vemos milagro tras milagro. Nosotros hemos visto milagros constantemente en nuestras vidas. Amén. Porque mire, cuando Jesucristo llega a tu barca, dice aquí que él llegó a la barca de ¿quién? De Simón, o sea, de Pedro. Llegó a la barca y se sentó allá y de allí predicaba. Digan, cuando yo doy mi hogar, mi cuerpo, mi vida para Cristo, que Él venga y se asiente en mí, que esté en mí y que predique la palabra, van a empezar a ocurrir milagros. Vas a empezar a oír la voz diciéndote, haz esto, haz lo otro. ¿Y qué le dijo Dios a Pedro? Lanza la red otra vez. ¿Qué sucede cuando una persona dice, ven, otra vez? ¿Usted otra vez con lo mismo? Pero usted ya lo intentó, hombre, cambia, haga otra cosa. Usted sabe que eso no le va a resultar. ¿Por qué otra? Es que el Señor me dijo que lo hiciera otra vez, que le echara al revés otra vez. Pero es que esta vez lo voy a hacer en su nombre, en su palabra. Esta vez va a ser diferente. Otra vez va a predicar lo mismo. Otra esa palabra, ¿ya cuántas veces la han oído? Dios me dijo que la predicara. Amén. ¿Seguro que Dios fue Dios? Sí. Y si no les gusta, pues arréglensela con el Señor. Porque yo estoy seguro que fue Dios. Yo no predico lo que Dios no me ha hablado. Yo predico lo que Él me dice. Y si no predico lo que Él me dice, Él me va a corregir eso a mí. Amén. Así que cuando Dios habla, diga, debe haber ¿qué? Obediencia. Pedro dijo, bueno, y le obedeció. ¿Y qué pasó? El milagro, la pesca milagrosa. Se llama la pesca milagrosa. Y lo mismo en Juan 5. Sucedió algo también que fue por obediencia. Fe y obediencia. Fe, palabra y obediencia. Así es las tres. Fe, palabra y obediencia. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo.
y era día de reposo aquel día. Mire lo que aquí viene: la fe, palabra y obediencia. Lo mismo. A veces nosotros nos basamos solo en una forma en que Dios me va a sanar, Dios me va a liberar de esta manera. Uno cree que es de esta, pero Dios dice, no, yo tengo otra. Pero el ángel, y si este ángel que movía las aguas de tanto en tanto, o sea, por ahí, desde cuando venía, y cuando movía las aguas, tú primero era el que se sanaba. Los demás. Y el Señor Jesucristo pasó y miró eso y dijo, bueno, ¿quieres ser sano? Pero pregunta, Señor. Bueno, porque hay algunos que usan la enfermedad para como ¿qué? Como lucrativo. Algo lucrativo, se mantienen de esa enfermedad. Después, sí, seguro que quieres sano. Sí. Entonces toma tu lecho, levántate y anda. Y era día de reposo. El enfermo, ¿qué hizo? Tomó el lecho que era prohibido por los fariseos, porque era día de reposo y en el día de reposo no se puede llevar carga. Pero los fariseos lo que hacían era aumentar la palabra de Dios y poner mandamientos de hombres y no de Dios, aumentando a la palabra de Dios. Eran terribles los fariseos. Pero eso el Señor Jesucristo, toma tu lecho, anda ahí. Y él tomó el lecho y se levantó. ¿Qué hizo? Obedeció. ¿Por qué obedeció? Porque creyó a la palabra de Dios. Amén. Yo no sé los que me están oyendo, los que me están viendo, Dios te está diciendo eso. Ya es hora de salir de ahí. Ya es hora de creer. Ya es hora de obedecer. Amén. Fe, palabra y obediencia. Yo lo he experimentado en mi vida. Dios mío, hasta cuando obedezcas verás el milagro. Porque cuando me obedeces, estás mostrando que me crees y que estás escuchando mi palabra. Que tienes palabra de Dios. Amén. Eso lo hicimos, hemos venido así haciendo durante todo este tiempo y hemos visto milagros tras milagro tras milagro. Porque el día de tus milagros es hoy. Y mañana, cuando sea mañana, también va a ser hoy el día de tus milagros. Todos los días va a ser día de milagros. ¿Cuánto lo creemos? Dios te quiere hacer el milagro. Los que nos están viendo, hoy Dios quiere obrar milagros. Pero necesita fe, necesita palabra. ¿Cuántos de ustedes están escuchando la palabra? ¿Y cuántos vamos a obedecer? Digan, yo voy a obedecer. Amén. Y cuando obedecemos, los milagros se manifiestan. Así que oremos. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos has traído en esta hermosa y preciosa noche. Gracias, mi Señor, porque de verdad, Señor, a veces ponemos nuestra fe donde no debemos, nuestra confianza en los hombres, pensando que los hombres son los que hacen los milagros. Tú los usas, les das dones, pero el que hace los milagros eres tú. El que tiene el poder eres tú. Para ti no hay nada imposible. Tú eres ese hacedor de milagros. Tú eres el que puede realizar esto imposible. Esto que me está sucediendo, no sé qué. Lo que tú estás ahí, dile al Señor hoy, con todo tu corazón, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te entrego esta situación o estas situaciones que me están pasando y que se me están volviendo ya algo imposible para mí, para la ciencia, para la sabiduría humana. Señor, te pido con todo mi corazón, te clamo, te suplico, sálvame. Hoy quiero experimentar milagros en mi vida, porque pongo mi confianza, digan conmigo, pongo mi confianza en ti, oh Dios, a través de Jesucristo y de su Santo Espíritu. Y creo que tú tienes el poder para hacerlo, Señor, y que conforme a tu voluntad y en tu tiempo lo harás para mí, porque si confío en ti, tú harás. Gracias, Señor. Y yo creo que a través de esta oración, con este clamor que tú te estás moviendo a mi favor, tu poder se está moviendo. Así que gracias, Señor, por escucharme. Sálvame. No sé de lo que es esa enfermedad, de la ruina.
del hogar destruido. ¿De cuántas cosas podemos estar pidiendo a Dios en este momento? Dile, yo te creo. Tú eres el único que me puede salvar. Gracias, Señor. Dime en qué debo hacer, dime la palabra y yo la obedezco. Yo quiero obedecer. Ayúdame a obedecer si no estoy en obediencia a alguna palabra. Dios te dice, esa enfermedad es por desobediencia. Solo tienes que entrar en obediencia y te sanarás. Gracias, Señor. Lo creo. Gracias. No dejes que el diablo te quite más la paz o el dinero con esa enfermedad o con cualquier otro problema o adversidad que te esté perturbando. El Señor quiere hoy mover su poder. Así que levante las manos y reciban todos ese milagro o esos milagros que todos están esperando y pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Que han clamado a Dios allá en la intimidad, que le han suplicado, que le han rogado. Recíbanlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy Dios se está moviendo con milagros. Recíbanlos todos en Cristo Jesús. Amén y amén.